Isaías capítulo 8. Vamos a leer los versículos 6 y 8. Hoy vamos a hablar de un tema, yo diría que es un tema intenso, de los que me gustan. Vamos a titularlo La codicia versus el contentamiento. Repita conmigo, la codicia versus el contentamiento. Vamos a ver qué hay en nuestros corazones, lo uno o lo otro. Isaías 8, vamos a leer los versículos 6 y 8, dicen así. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Vamos a hablar de contexto. Para este tiempo, Isaías profetiza durante el reinado de varios reyes, tanto de Israel como de Judá. En este momento en el que Isaías habla esta profecía, vamos a ver que en Israel había un rey que se llamaba Pekah. Este rey de Israel, recordemos que ya para este tiempo Israel se había dividido en las 10 tribus que ahora llamamos Israel y 2 que habían quedado, o tal vez 2 y media, que se llamaban Judá, ¿correcto? Hablamos de Israel entonces, de las 10 tribus de Israel bajo el rey Pekah. Ahora, el rey de Israel, Pekah, se había unido con un rey pagano, un rey de Siria que se llamaba Remalías. Es lo que usted ve acá, ¿verdad? Ellos juntos se habían unido y estaban en este tiempo confabulando en contra de Judá. Mire que Judá eran los hermanos de Israel, ¿correcto? Porque ellos eran un solo pueblo, ¿cierto? Eran hermanos. Sin embargo, el rey de Israel se unió con un rey pagano, el rey de Siria, para ir contra sus propios hermanos, contra Judá. ¿Cuáles eran las intenciones? Las intenciones eran invasoras. Es decir, ellos querían tomar el territorio de Judá porque para ellos tomar este territorio era quitar a Judá del camino. El camino que ellos creían era convertirse en una potencia mundial. En este tiempo, por ejemplo, vamos a hablar de ella, la potencia mundial, una de las importantes era Asiria, ¿verdad? Ellos, escuche, codiciaban un poder como el de Asiria. Diga conmigo, codiciaban. Israel con Siria. Mire que estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? Codiciaba ser una potencia mundial, un poder como el de Asiria. Sin embargo, esto no era lo que el Señor tenía para ellos. Ahora mire, aquí cuando Isaías habla en esta profecía, él habla del corazón de este pueblo y dice así: por cuanto desechó este pueblo de Israel, porque mire más adelante dice que no eran solo los reyes, no era solo el rey el que tenía intenciones codiciosas, era todo el pueblo. Dice que el corazón del pueblo se regocijó en Rezín y el hijo de Remalías, Rezín era el rey de Siria, el hijo de Remalías hace referencia a Pekah. Entonces, el pueblo de Israel estaba contento con la idea invasora, contento con tomar a Judá, no importaba, contento porque ellos también anhelaban poder, ¿vio? Entonces aquí, ¿cuál era el corazón de ellos? Dice Isaías: desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Qué significa esto? Vamos a ver rápidamente qué es el Siloé. Dice, por ejemplo, un comentarista que se llama Bultema, dice: el pequeño arroyo de Siloé brotaba del monte Sión. ¿De dónde brotaba? De Sión. ¿Se acuerda qué era Sión? El monte de Dios. Representa el lugar de la presencia de Dios. Entonces, de allí, de la presencia de Dios, brotaba, dice, un pequeño arroyo que se llamaba Siloé, en el lado suroeste de Jerusalén. Fluía tan suavemente como el aceite sin ningún murmullo. La existencia y la continuación de Jerusalén dependían de él.
Oiga, Israel no tenía aguas como las que tenía Siria. Vamos a ver más adelante. Pero Asiria tenía el río Éufrates, tenía el río Tigris, pero Jerusalén y todo Israel dependían de esta pequeña corriente de agua que brotaba del monte de Sión, que se llamaba el Siloé. Este era el sustento, la provisión que en el corazón de Dios le había dado a su pueblo. Era una provisión adecuada, era suficiente. Escuche, era lo que ellos necesitaban. Tal vez no era lo que querían, pero era lo que ellos necesitaban. A través de eso Dios sustentaba y mantendría y proveería el agua y el alimento que necesitaba su pueblo. Sin embargo, dice que ellos desecharon esto. ¿Qué significa desechar? Desechar es lo que usted hace con la basura, ¿correcto? No sirve, lo botamos para la basura. Estamos hablando de que el pueblo de Dios estaba estimando basura el sustento y la provisión que Dios les estaba entregando porque estaban anhelando otras cosas. Cuando nosotros no estamos satisfechos con lo que el Señor nos ofrece, cuando no estás satisfecho con la vida que el Señor te ha dado, con el pan que el Señor te ha dado, porque la Escritura dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tal vez tú no seas rico, pero el Señor, si tú le estás creyendo, Él te provee. Pero si tú no estás contento con por ejemplo, el nivel socioeconómico en el que tú estás, sino que tú quieres otro nivel, tú quieres tener poder, quieres tener renombre, Ojo, cuando tu corazón está insatisfecho, nosotros podemos empezar a examinar nuestros corazones en busca de este peligroso enemigo que se llama la codicia. Cuando en nuestros corazones no hay alegría, no hay gozo, no hay contentamiento con lo que Dios nos da, porque queremos otra cosa. Dios te provee esto y tú dices, pero esto no es lo que yo quiero es esto. Entonces en tu corazón no hay gozo, no logras disfrutar lo que Dios te está dando, ni cuenta te das. Dios te provee, Dios te da lo que tú necesitas y tú ni cuenta te das porque tus ojos están puestos en otra cosa, en algo que tú crees que es mejor o que es mayor. Allí no hay gratitud, cuando no hay un corazón agradecido, cuando tú no encuentras razones para darle gracias a Dios. Fuerte, ¿no? Allí nosotros podemos empezar a examinar nuestros corazones en busca de codicia, ¿ok? Vamos a ver qué es la codicia. Usted me dirá, no, Rebeca, codiciosa, eso es una palabra muy fuerte. Mire, yo diría que casi todos, en alguna medida, estamos un poco afectados por la codicia, porque esto está desde Adán y Eva, y ya vamos a tocar allá, pero esto está desde el principio. Nosotros estábamos identificados en Adán y Eva, así que esa misma codicia que ellos tuvieron por ese árbol también puede estar en nosotros. Así que no digamos, no, esta palabra es para otro, puede ser para nosotros, amén. Entonces dice, por ejemplo, una definición de un diccionario, dice, la codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder y dinero. Repito, la codicia es un deseo fuerte y egoísta por obtener más de algo. Llámese dinero, posición, títulos, un mejor trabajo, poder, estatus, reconocimiento, etc. ¿Okay? Ahora le voy a dar mi definición. Para mí, la codicia es tener hambre y sed de otra cosa que no sea Dios y lo suyo. Repito. La codicia es tener hambre y sed por otra cosa que no sea Dios y lo que Dios tiene para ti. ¿Ok? Ojito entonces. Vamos a ver entonces cuál era el corazón de Israel. El corazón de Israel era codicioso, vimos, ¿verdad? Ahora, lo más interesante aquí es ver cómo respondió Dios al corazón codicioso de Israel. Porque el Señor expone lo que hay en sus corazones. Ustedes desecharon el agua que yo tenía para ustedes. Ustedes han sido ingratos. Hay codicia en sus corazones. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice el versículo. Por tanto, porque hay esa codicia en sus corazones, esa falta de agradecimiento, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Oiga conmigo. Aguas de ríos impetuosas y muchas. ¿No les parece exactamente lo contrario al arroyo de Siloé? ¿Verdad que sí? ¿Está viendo? El arroyo de Siloé dijimos que era pequeño,
que fluía mansamente, ni se escuchaba, que fluía como aceite. Ahora, el agua que les iba a dar Dios era mucha, era impetuosa, era ruidosa, justamente lo que ellos querían. Oiga, pero no lo que necesitaban. ¿Me está entendiendo? Eso era lo que ellos querían. Ellos no querían un pequeño arroyo, ellos querían muchas y poderosas aguas. Pero no era lo que ellos necesitaban. Esto no les iba a hacer bien. Mire quién eran esas aguas. Dice, esto es al rey de Asiria. Ustedes quieren un poder como el de Asiria, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor. Ustedes quieren ser una potencia como Asiria. Bueno, yo les voy a mostrar cuáles son las aguas de Asiria. Pero déjenme decirles que no les va a gustar. Diga conmigo, no me va a gustar. ¿Sabe? Nosotros tenemos una costumbre. Cuando felicitamos a la gente, ¿verdad? Todos somos culpables. Hemos dicho que el Señor conceda todos los deseos de tu corazón. Ay, hermano. Usted puede estar maldiciendo más a esa persona que bendiciéndola, déjeme decirle. Porque el corazón es engañoso, ¿sí o no? Entonces usted modifique y la próxima vez que vaya a escribirle algo así a una persona, yo entiendo la intención, pero vamos a modificar, vamos a usar la sabiduría y le vamos a decir, hermano, que el Señor conceda todas las peticiones que están en tu corazón que son de acuerdo y conforme al plan de Dios para tu vida. ¿Ve? Ahí sí es diferente, allí sí le vamos a bendecir. Porque ¿qué pasa? Ellos deseaban algo, pero lo que ellos deseaban no era bueno. Usted si lee la historia de Israel, usted se va a dar cuenta que fue esta misma Siria la que vino con su gran poder y ¿sabe qué? Se llevó cautivas a las 10 tribus de Israel. Lo que ellos deseaban, en pocas palabras, se les vino en contra. ¿Vio? Lo que ellos deseaban, repito, se les vino en contra. Esto pasa muchas veces con nuestros deseos. Nosotros queremos y anhelamos cosas. Y le pedimos al Señor, ¿por qué no me das esto? Mire, a veces el no darte, a veces los no de Dios son una bendición, porque el Señor sabe que eso que tú estás pidiendo te va a hacer más daño que bien. Y del lado opuesto, cuando el Señor entonces decide que te va a dar lo que tú le estás pidiendo, aunque no sea su voluntad, ¿sabes qué? No es una bendición de Dios. Se llama disciplina de Dios. ¿Me está entendiendo? Repito, cuando Dios te da lo que tú estás codiciando, aunque eso no sea su voluntad, no es una bendición de Dios. Mire conmigo, como usted dice, ay, el Señor me dio un trabajo, mire, voy a ganar mucho dinero, pero vas a estar tan afanado, tan ansioso por ese trabajo, porque ese negocio produzca o por darle la cara al jefe, por cumplir horario, etcétera, que tú ya no vas a tener tiempo para el Señor. Tu espíritu va a entrar en modo de stand-by. Nosotros decimos, fue una bendición de Dios este trabajo, aleluya. Déjame decirte, no fue una bendición de Dios. Dios te dio lo que tú le estabas pidiendo, pero te lo dio a forma de disciplina. Obviamente tú no te has salido de los planes de Dios porque el Señor no te va a abandonar. Ahí en ese trabajo el Señor te va a enseñar, pero esto a veces va a ser difícil y doloroso. Hasta que nosotros nuevamente entremos en el camino que Él tiene para nosotros, ¿vio? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nuestros corazones anhelan, con qué estamos anhelando, cuál es nuestra hambre, cuál es nuestra sed, cuáles son tus sueños, que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, para que entonces no estés insatisfecho cuando Dios no cumpla y para que si vienen esos deseos no te hagan daño a ti ni al destino profético que Dios tiene para ti. Amén. Ok, vamos a leer Números 11, del 18 al 20. Este es un ejemplo, pues, literal y demasiado claro con respecto a la codicia. Dice Números 11, 18 y 20. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días. Oiga, si no hasta un mes entero. Mire, hasta aquí, hasta esta coma. ¿Qué le parece a usted esto?
que Dios le diga, te voy a dar carne para que comas no un día, sino 2 ni 3, un mes, ¿Qué le parece? ¿A qué suena? Buenísimo, ¿verdad? Dios, que el Señor te diga, no te voy a dar un carro, sino que te voy a dar 2, 3, 4, sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cuidado, cuidado, porque sigue diciendo, hasta que os salga por las narices. Aquí ya vamos mal. ¿Sí están dando cuenta? Y la aborrezcáis. ¿Por qué? Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. ¿Qué pasa con la codicia? No es que Dios no quiera que tú vivas bien. Dios quiere que tú vivas bien. El problema no son las riquezas, lo hemos dicho muchas veces. El problema es el amor a las riquezas. El problema es que cuando nosotros estamos anhelando otras cosas, esos vienen a ser nuestros maridos de adulterio. ¿Me está entendiendo? En lugar de estar con nuestro marido en nuestra casa, nos vamos porque anhelamos el aceite y el vino que esos otros hombres nos dan. Y menospreciamos lo que el Señor nos da en casa. Ese es el problema. Ese es el problema de la codicia. No nos parece suficiente, ni bueno, ni satisfactorio lo que Dios nos da. Entonces, en este versículo es claro. Dice, lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? No va a ser agradable. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, que cambiar el chip. Cambiar el chip de tengo que alcanzar todo y entonces cuando alcance todo esto voy a ser feliz. Oiga, cuando tenga ese trabajo entonces voy a ser feliz. Cuando tenga tanto en la cuenta bancaria entonces voy a estar bien. Cuando, qué sé yo, cuando mi hijo vaya al mejor colegio entonces voy a estar bien. Cuando conozcan mi nombre en Maracaibo entonces voy a estar bien. Cuando tenga el ministerio, ojo, porque no solamente estamos hablando de cosas naturales. Cuando tenga el ministerio de más renombre, cuando todos los pastores de Maracaibo conozcan mi ministerio, entonces voy a estar bien. No. Ellos iban a tener toda la carne por la que habían llorado, pero la Biblia dice que les saldría por las narices y la aborrecerían. Otras versiones dice hasta que les dé náuseas. ¿Usted ha experimentado náuseas alguna vez? ¿Verdad que son desagradables? Terrible. Rápido uno se toma una pastilla, uno hace lo que tenga que hacer para salir de ese malestar. La codicia, cuando Dios te agrega lo que tu codicia tanto anheló, no te va a agregar alegría, te va a agregar malestar. ¿Usted se acuerda esa palabra que dice, Proverbios 10:2? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted se sabe ese de memoria, ¿verdad? Ok. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Ahora, si lo hacemos al revés, ¿verdad? Diríamos que las riquezas que no son del Señor, o lo que nosotros llamamos bendición, pero que no viene de parte de Dios, entonces, ¿qué hace? ¿Lo vio? Nos añade tristeza. Repito. Si la bendición que viene de Dios no me añade tristeza, una llamada bendición que no venga de Dios, ojo, tiene el poder y la autoridad espiritual para agregarte dolor. ¿Usted me está siguiendo? Eso es lo que usted ve ilustrado en el pueblo del Señor. Mire lo que pasó, Números 11, 33 y 34. Esta historia continúa. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Mire esto. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó al nombre de aquel lugar Kibirot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Eso significa las tumbas de los codiciosos. Wow. Vamos por partes. Dice, llegó la carne. Usted sabe la historia, ¿verdad? El Señor hizo que millones de codornices cayeran allí a los pies del pueblo del Señor. Yo me imagino la fiesta recogiendo esas codornices, ¿verdad? Viendo toda la carne que se iban a comer. La recogieron, se sentaron a la mesa, sacaron el vino, qué sé yo.
Dijeron, aleluya, gloria a Dios por esta bendición. Empezaron a comer y antes, ojo, de que la pudieran masticar, vino el mal. ¿Qué significa esto? Puede venir lo que tú llamas bendición, pero si no es de parte del Señor, hermana mío, no la vas ni siquiera a poder masticar y digerir. ¿Usted me está entendiendo? En otras palabras, tú no le vas a sacar provecho. Para tú sacarle provecho a un alimento, tú tienes que masticarlo y digerirlo para que tu cuerpo absorba los nutrientes, ¿correcto? Bueno, el Señor lo que está diciendo es, eso no les fue de provecho. Tuvieron todo lo que tenían, pero no les sirvió para nada. Lo que querían, lo que anhelaban, ahí lo tuvieron, pero no les aprovechó, sino que trajo mal. ¿Vio? Cuidado entonces con lo que nuestros corazones están anhelando. Nuestros corazones tienen que estar puestos en el Señor y en lo que Él tiene para nosotros. Amén. Ok. Ahora, le dije que íbamos a hablar un poquito de Adán y Eva, ¿verdad? Vamos rápidamente allá. No vamos a buscar el pasaje porque usted se lo conoce de memoria, ¿correcto? Pero quiero decirle que esos primeros capítulos del Génesis, la historia de Adán y Eva y cómo ellos comieron de la fruta, cómo ellos vieron algo que les fue agradable a los ojos y lo codiciaron, me explica a mí que nuestro adversario es experto en diseñar escenarios. Tu adversario es experto en montar un escenario, una fantasía, una imaginación que tú tomes y te creas. Mira lo que le dijo a Eva. Le dijo, no puedes comer de ningún árbol. Por ahí vamos mal, porque no era de ningún árbol. La exageración, ¿verdad? No, Dios no te quiere dar absolutamente nada. Cuando el Señor les había dado todos los árboles, excepto uno. Vamos mal ahí, ¿verdad? Pero no fue solamente eso. Eva le dijo, no, sí podemos comer de los árboles, solo no podemos comer de este, porque si comemos de este, entonces el Señor dice que moriremos. ¿Qué le dijo la serpiente, nuestro adversario? No moriréis, sino que el Señor sabe que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Ajá. Nosotros decimos, no, Eva solamente quería probar el sabor de la fruta. Ay, no, mi hermano, eso va mucho más allá. La codicia de Eva no era solo probar esa manzana, que nosotros decimos que era una manzana, ¿verdad? No era una manzana. No era solo eso, era el poder que estaba detrás de esa fruta. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Satanás hizo un escenario. Le dijo, mira, tú comes de esa fruta y tú vas a ser como Dios. Y Eva se lo creyó. ¿Usted me está entendiendo? Igualmente con el pueblo del Señor aquí. El adversario, a través de los extranjeros, porque dice que el vivo deseo comenzó en los extranjeros que estaban en medio de ellos. Ojo, los que no eran del pueblo de Dios, que se les habían unido al salir de Egipto. Ellos fueron los que comenzaron con el vivo deseo de la carne y contaminaron a Israel. ¿Qué pasó aquí? El adversario montó un escenario. Vamos a comer carne. Y eso les va a ayudar. Eso les va a hacer bien, ustedes lo van a disfrutar y van a tener fuerza para caminar por el desierto, etcétera. Qué sé yo, qué clase de escenario y mentiras les diría. Y ellos se lo creyeron. ¿Pero les agregó algo? ¿Les fue de provecho? No. ¿Adán y Eva les agregó algo comer de la fruta? ¿Les fue de provecho en algún sentido? No. ¿Qué les fue? Mortandad a Adán y Eva y al pueblo codicioso. Igual sucede con nosotros, cuidado. Porque nuestro adversario utiliza, o el campo de batalla que más le agrada a él es este, la mente. Que tú creas que son tus pensamientos. Cuando él está ministrando y está poco a poco desarrollando un escenario, una fantasía. Y te dice, no, tú vas a ser poderoso. Si tú dejas de ir a la iglesia y tú enfocas todo tu tiempo en el negocio o en el trabajo, tú vas a salir adelante. Y después vas para la iglesia. Ojo, ¿qué te va a agregar eso a ti? ¿Provecho o mortandad? Pregunto. Mortandad. No se preocupe, ya lo vamos a repetir para que quede la idea. ¿Sí me está entendiendo? Si yo digo, bueno, por ejemplo,
Los hijos, y es que pasa mucho con los papás. No, no importa que mi hijo no vaya para la iglesia, no haga nada, ¿no? Eso no importa, porque es que mi relación con él, ¿verdad? Eso es más importante. Y él algún día se va a acordar que yo le tuve paciencia, que yo no lo obligué. Y entonces va a venir a los pies del Señor. Es al revés. Es al revés. Hoy tengo que presionar un poquito para que mañana entonces suceda lo que dice la Biblia, instruir al niño en el camino para que cuando sea grande no se aparte. Es lo que dice la Biblia. Pero mi adversario me enseña algo diferente. ¿Vio? Tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y esto el Señor me lo estaba enseñando ahorita. Cuida la mente. Diga conmigo, cuida mi mente. Voy a cuidar mi mente. Porque es que es sutil, no nos damos cuenta, pero es persistente hasta que un día la concupiscencia da luz al pecado. Entonces tenemos que empezar a cuidar aquí. Ok, vamos a ir a Eclesiastés 5:10. Dice, lo que resume todo lo que estamos diciendo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ojo, el que ama el dinero no se saciará. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. En otras palabras, qué terrible. Nosotros creemos que por lo que alcancemos vamos a tener provecho y el Señor te dice, si tu amor está en eso, puede venir, pero no vas a sacar provecho de eso. ¿Ok? Nosotros decimos, por ejemplo, si tengo dinero, voy a estar más tranquilo. Estos son los escenarios que el enemigo nos coloca. Si tengo dinero, entonces voy a estar más tranquilo. No necesariamente. Porque ¿sabe usted que con el dinero vienen también más facturas? Sí. Entonces no necesariamente vayas a estar más tranquilo. Nosotros decimos, si mi hijo va al mejor colegio, por ejemplo, entonces va a tener el futuro asegurado. Tengo que hacer dinero para que mi hijo vaya al mejor colegio y pueda entrar en la mejor universidad, etcétera, y entonces le va a ir bien en la vida. No necesariamente. Puede que sí, puede que no. No necesariamente, porque por ejemplo, de mi humilde colegio, que le digo el nombre, usted lo conoce porque vive a 3 cuadras, ¿verdad? Entré en la universidad que quería y en la carrera que quería. Es decir, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de que el Señor tiene misericordia. ¿Ve? Eso no necesariamente. Nosotros decimos, por ejemplo, si me visto mejor y voy a los mejores lugares, a los lugares de la high, de la ciudad, entonces voy a tener más conocidos y voy a tener más poder. Y estos conocidos, estos contactos, lo decimos nosotros, ¿verdad? Estos contactos me van a ayudar. No necesariamente, a veces esos contactos se vuelven más en dolor de cabeza que en ayuda. ¿Vio? Pero estos son los escenarios que nuestro adversario coloca en nuestra mente para que nos desviemos de los propósitos del Señor, de lo que Él realmente tiene para nosotros. ¿Ok? Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para saber qué es lo que tiene Él para nosotros y entonces empezar a correr detrás de eso. Amén. Ok. 1 Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Mire que podríamos estar aquí, yo no sé cuánto tiempo, solamente trayendo a colación los versículos que hablan acerca de la codicia y el amor al dinero. El Señor habló mucho de esto porque es algo realmente peligroso. ¿Okay? Allí dice entonces, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Mire, caen en la tentación. El que permite codicia en su corazón, anhelos que vienen de pasiones desordenadas, que vienen como el de Israel, de un vivo deseo, que no es de parte del Señor. Dice, terminan por caer en la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué caen en la tentación? Porque empiezan a dominar el pecado. ¿Por qué? Porque la codicia es un anhelo por algo egoísta al que no le importan los medios para llegar a su propósito. ¿Entiende? Entonces yo quiero algo
Y lo anhelo tanto y lo deseo tanto que a mí no me importa lo que yo tenga que hacer para conseguirlo. ¿Me está entendiendo? Yo quiero más poder, quiero más dinero, quiero mejor estatus, quiero una posición socioeconómica mejor, quiero un ministerio el más poderoso, quiero... El problema es cuando eso no es lo que tiene Dios en su voluntad y entonces como no es lo que tiene Dios en su corazón para ti, entonces es codicia y la codicia trae caer en tentación, trae toda clase de pecado. Con razón, la Escritura dice que el amor al dinero es raíz, ¿vio? ¿Se acuerda? De todos los males. No es solamente la codicia, no es solamente ese deseo. De este deseo nadie se da cuenta, Rebeca. No, sí se va a empezar a manifestar porque tú te vas a empezar a mover de acuerdo a ese deseo. Tus decisiones, tu manera de obrar, tu manera de hablar, lo que hagas en la vida va a estar determinado por ese deseo y no por la voluntad del Señor. Entonces, por eso dice que nos volvemos esclavos. Por ejemplo, dejamos de congregarnos. Nuestro tiempo de oración, de búsqueda del Señor viene a ser nulo. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar todo mi tiempo para cumplir mis sueños. Todo mi tiempo es necesario para que yo pueda, que este negocio prospere, o para que yo pueda ir a la carrera que yo quiero, o para que yo pueda tener el ministerio reconocido que quiero. Todo mi tiempo es para esto. Entonces dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Caemos en la tentación. Empezamos a pecar. Porque también, recuerde, que no hacer lo que sabemos que debemos hacer, también nos es pecado. Dejar de buscar al Señor, dejar de congregarnos, te dirá, Rebeca, eso no es pecado, pecado es adulterar. No, eso también es pecado. Porque sabemos que es lo bueno que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pecamos por omisión. ¿Vio? Descuidamos a la familia. Mire, hay que tener mucho cuidado con esto. Usted ha escuchado los casos seguramente. Y le voy a hablar de casos de ministerio, ¿verdad? Porque los hemos escuchado. Grandes ministros del Señor que ponen todo su tiempo, ¿verdad?, en servir, dicen ellos, al Señor. Mire, a veces no es al Señor, a veces a nuestros propios deseos y anhelos egoístas. Entonces van por aquí, por allá, se la pasan en el exterior, viajan para acá, predican allá, predican aquí, predican allá, y la familia aquí desamparada. La esposa aquí desamparada, los hijos aquí desamparados, no saben dónde está el papá. Tienen meses que no los ven. ¿Qué es esto? ¿Es esto de Dios? Uno diría, claro, estás sirviendo al Señor. No, no, me vas a disculpar, pero tu primer ministerio es la familia que Dios te ha dado. Y la Biblia lo dice, cualquiera que vaya a ser líder tiene que saber gobernar primero su casa. Entonces es desorden que yo me vaya a correr atrás de otras cosas y no cuide primero mi casa. ¿Pero por qué hacemos eso? Por ambición, por codicia, por nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos, que nos llevan a caer en la tentación. Esto también pasa con los trabajos. No nos importa descuidar a la familia porque, o con el poder, con los títulos. No, ay, mire, tanta gente que dejan a los hijos. Tienen hijos, tienen 2, tienen 3 hijos y los dejan por allá con el que se los agarre. Mire, a mí, vecinos me han tocado la puerta para decirme, cuídame al muchachito, cuídame que me salió un trabajo. Y yo, ¿qué? ¿Tú me estás hablando en serio a mí? Tú ni me conoces. Cuídame, que me salió un trabajo, yo tengo que... ¿Usted me está entendiendo? No, porque es que yo anhelo ser el mejor en esto. Yo anhelo más títulos, anhelo un puesto más alto, anhelo ser el jefe. Ok, si eso está dentro de la voluntad de Dios, porque si no te va a desviar de lo que Dios tiene para ti, te va a hacer caer en tentación. Cuidado, amén. Dejamos de ofrendar y diezmar, porque necesitamos eso para la inversión inicial del negocio. ¿Qué pasó ahí? Caíste en tentación, tú le dejaste de dar a Dios lo que es de Dios y tú le estás robando a Dios. ¿Lo dice la palabra o no lo digo yo? Por la codicia de ese nuevo negocio. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que nuestros corazones anhelan. Recuerde, ese anhelo puede tener cara de muy bonito, porque nadie sueña cosas feas, ¿sí o no? Puede tener cara de muy bello, pero si no es lo que Dios tiene para ti, no le vas a sacar provecho, y no solo eso, sino que te va a traer mal. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que Dios les ofrecía al pueblo de Dios?
¿Se acuerda? El arroyo de Siloé. ¿Qué simboliza esto? Vamos a ver, por ejemplo, Juan 9:7. Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Usted se acuerda más o menos de esto? Lo estudiamos hace poco en los estudios bíblicos. Venga a los estudios bíblicos, hermano. Si no, por lo menos váyase a YouTube, que estamos colocando ahí las prédicas, los estudios bíblicos. Dice entonces, está la historia de un hombre ciego al que el Señor, ¿se acuerda? Usted se debe acordar más o menos, hizo lodo con la saliva y se lo colocó en el ojo y le dijo, ve al estanque de Siloé, te lavas, él fue y regresó viendo. Ese Siloé representa algunas cositas. Dice, traducido es enviado. ¿Quién es el enviado? Número 1, Jesús. Número 1, el enviado es Jesús. El Señor le dijo, ve y te lavas. Acude al Siloé, ojo, acude al Siloé y allá tú vas a tener lo que tú necesitas. Lo que te va a ser de provecho. Él fue, se lavó y recibió lo que realmente necesitaba, la sanidad de sus ojos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Tú necesitas algo? Porque a veces la codicia nos nace de que nosotros necesitamos algo, o al menos esto pensamos. No es que yo necesito esto, es que tú sabes, Rebeca, que la situación está muy difícil. No es suficiente con este trabajito, con este negocio, yo necesito más. Y empiezan a hacer de allí la codicia. El Señor te dice, tú necesitas algo, dime que lo necesitas, haz lo que te digo y entonces lo vas a tener. Recuerde, este hombre, los discípulos empezaron a hablar y a decir, ¿quién pecó para que él naciera ciego? Probablemente los discípulos sabían esto porque el hombre estaba pregonando que él estaba ciego, como lo hacían en ese entonces y aún lo hacen. Usted sabe que ahora se ponen con los letreros y dicen, ayúdame para la comida, tengo un tumor, tengo qué sé yo, ¿verdad? En ese tiempo también soy ciego, probablemente está diciendo, soy ciego de nacimiento, ayúdame, dame algo, ¿verdad? Él estaba pregonando su necesidad, la reconocía y la declaró. Jesús escuchó esta necesidad y dijo, vamos a sanarlo. Vamos a darle lo que realmente necesita porque esto es conforme a los planes de Dios. Porque le dijo a los discípulos, no que alguien pecó, es que el Señor se va a manifestar en esto. Es que es para que las obras de Dios sean hechas en su vida. Entonces era la voluntad del Señor, era lo que Dios tenía para él, su sanidad. Y él estaba pregonando su necesidad. Cuando nosotros tenemos una necesidad, primero la tienes que pregonar. Es decir, tú tienes que reconocer que tienes una necesidad, ¿correcto? Primero tú reconoces que tienes una necesidad. Y cuando tú vienes al Señor para decirle, papá, tengo esta necesidad. Cuando ya no estás diciendo qué hago, qué otro negocio hago, cómo resuelvo esto con tus propias manos, sino que te tomas un tiempo y le dices, Señor, yo tengo necesidad. Entonces, el Señor puede darte los pasos para que tú recibas eso. ¿Bien? Que a veces los mismos afanes y las mismas ansiedades que vienen por nuestra codicia, en lugar de acercarnos al Señor, nos separan del Señor y queremos solucionar nosotros. Pero tú no puedes solucionar separado del Señor. Separados del Señor nada podemos hacer, dice la Escritura, ¿correcto? Entonces tú reconoces tu necesidad, ve al Señor y dile, tengo esta necesidad. Escucha atentamente el corazón de Dios porque Él te va a decir, da este y este paso de fe. Porque eso fue lo que pasó con él, ¿verdad? Él fue con el lodo puesto en el ojo. Sin ver, empezó a caminar hasta conseguir el estanque de Siloé, ¿sí o no? Igual sucede con nosotros. Tú tienes una necesidad, ok, ya se la dijiste al Señor, ok, ahora tienes que creer que el Señor lo va a hacer y tienes que empezar a obedecer en fe. Hacer lo que el Señor te manda que tú hagas. No lo que tú quieres hacer, no lo que tú piensas que va a ser productivo, que va a ser provechoso, lo que Dios dice. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los pasos que nos da el Señor para alcanzar esas cosas buenas no son los pasos que a ti te agradan. ¿Me entiendes? Seguramente para este ciego no tenía nada de sentido que Jesús hiciera una saliva y le pusiera un lodo ahí en el ojo. ¿Usted cree que probablemente ese lodo le haría más daño que bien? En el ojo, ¿me está entendiendo? Entonces era algo bien extraño los pasos que Dios le estaba dando para recibir su sanidad. Entonces tal vez el Señor te diga a ti, ¿qué pasa? ¿Tú quieres ser próspero? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, te voy a dar uno de los pasos. El primero es que perdones a tu mamá y a tu papá. Y usted diga, ¿qué? ¿Pero qué tiene esto que ver? Y te diga, no, a mí eso no me agrada.
¿Me está entendiendo? A veces somos nosotros los límites de la bendición que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que seguir los pasos de fe que el Señor nos da para seguir. Amén. Y entonces llegamos al Siloé, que es Jesús claramente, porque es en Él en que podemos tener todo esto. Es por su beneplácito, es por su buena voluntad. Es decir, no es porque tú te merezcas nada, es porque Él ha querido dártelo. Amén. Ok, ahora dice Juan 7, 37 y 39, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero aún no había venido el Espíritu, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Los que vinieron al estudio bíblico no les tengo que dar contexto de esto, ¿verdad, hermano? Usted ya se sabe todo, pero bueno, le voy a decir un poquito. Para que usted pueda entender este versículo, usted tiene que entender muchas cosas que aquí estudiamos, así que venga a estudiar, por favor. Ok. Cuando Jesús se levanta en el templo y dice, venid a mí y beban, el Señor está haciendo referencia a una jarra de oro que era tomada, llenada de agua del estanque Siloé y se derramaba en el templo, por allí rondando, no sé si solamente al final o durante todos los días de la fiesta de los tabernáculos. Y eso era una simbología, escuche, del derramamiento postrero del Espíritu Santo. Ellos lo habían hecho una religión, ellos lo habían hecho algo sin vida. Simplemente derramamos las jarras y ya. Pero el Señor les dice, esa agua que ustedes están derramando, vengan a mí, beban. Porque cuando yo sea glorificado, aquí dice, entonces vendrá ese Espíritu Santo, ese derramamiento postrero es en mí. Es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, ¿vio? Entonces el Siloé representa a Jesús, sí, y también representa, dígalo conmigo, el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Vio? El poder del Espíritu Santo. Usted sabe que usted no podría hacer absolutamente nada si el Espíritu Santo no hubiera venido a nosotros. Nos quedaríamos demasiado cortos. Por eso el Señor Jesús sabía que al irse, Él tenía que enviar al Espíritu Santo. Entonces, usted todo lo puede hacer. Si usted tiene al Espíritu Santo, si usted tiene una necesidad, si usted necesita comida en su casa, si usted necesita un trabajo, si usted necesita el sueño que esté en su corazón, que sea de la voluntad de Dios, usted lo va a poder hacer por medio del poder del Espíritu Santo que habita en usted. Entonces el Señor le estaba diciendo, lo que yo les ofrezco es el poder del Espíritu Santo. Mire que sí, se manifiesta como allá Elías, un silbo apacible, un arroyo que fluye pequeño, suave, como el aceite. Mire, nuestras mentes están tan dañadas por el mundo que no apreciamos estas características. Pero estas características son las mejores. Entonces, dejemos de anhelar los ríos impetuosos de Asiria, porque Asiria nos va a venir con esos ríos impetuosos, pero a hacernos daño. Y empecemos a anhelar esas corrientes pequeñas que tú dices, ay, bueno, esto parece insuficiente, parece poco, hermano mío. No es insuficiente ni es poco. Solo tenemos que conectarnos al Señor para entender. Con razón, Pablo oraba por los efesios y le decía, oro para que el Señor les dé el entendimiento. Y una de las cosas que él quería que ellos entendieran era el poder que habitaba en ellos. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Nosotros tenemos que entender que ese arroyo que el Señor nos está ofreciendo es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Tú no necesitas nada más. ¿Está entendiendo? Nosotros no necesitamos nada más. Si pensamos que necesitamos otra cosa, es porque hemos sido engañados. Entonces tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestras mentes y que nos enseñe a valorar lo que Él tiene para nosotros, antes de que sea muy tarde y empecemos a sufrir las consecuencias de nuestras pasiones y anhelos desordenados. Amén. Mateo 6, 19, 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen
y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mire esto. Esto es un principio espiritual tremendo. Dice que los tesoros que hay en la tierra, hay algo que se llama polilla, hay algo que se llama óxido, hay algo que se llama ladrones que te lo pueden quitar. Y aquí no solo estamos hablando de las cosas naturales, estamos hablando de cualquier cosa que no es la voluntad del Señor para tu vida. Oye, aquellas cosas que tú estás deseando, pero no es lo que el Señor tiene para ti, sino que vienen de tu codicia, déjame decirte que hay, aquí se mencionan 3 enemigos que tienen poder y autoridad para quitarte eso. Tanto te esforzaste para llegar aquí y vienen 3 enemigos a decirte, venga para acá. ¿Por qué? Porque eso no era lo que Dios tenía para ti. ¿Usted me está entendiendo? La polilla, el óxido y los ladrones. Lo dañan y lo roban. Pero los tesoros que se hacen en el cielo, dice, allí la polilla, el óxido y los ladrones no tienen autoridad. No tienen autoridad sobre eso. No solo los que están allá literalmente, sino los que son de la bendición espiritual, que también es del cielo, que el Señor tiene sobre ti. La voluntad del Señor, lo que Dios tiene para ti. No hay otro que pueda decir, tengo autoridad para venir a quitártelo. ¿Usted está viendo? Entonces, vale la pena transitar el camino de aquí a lo que tú quieres, como Dios quiere, para que cuando lo obtengas, entonces no haya enemigo que tenga la autoridad para venir a quitártelo. ¿Amén? Ok, vamos a terminar con un ejemplo rapidito, tremendo, de la codicia. Segunda de Reyes 16:10, voy a leer así salteadito. Nos habla del rey Acaz. Dice, Segunda de Reyes 16:10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas 28:23. Yo leo la palabra de Dios para todos. Dice, hizo sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pensando, así, los dioses de los asirios, escuche porque esa versión es diferente, los dioses de los sirios los ayudaron a ellos. También a mí me ayudarán si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Mire, Acaz va. Bueno, ahí no vamos a hablar de todo lo que estaba haciendo, todo estaba mal en pocas palabras. Pero él va y ve un altar pagano, un altar a unos dioses sirios que ya le habían derrotado una vez. Entonces él manda el diseño del altar al sacerdote Urías y le dice, hazme un igual. Mire esto, Dios santo. Hazme un igual. Y Urías, ¡guau! Lo hizo. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, hazme un igual. Y aquí, Segunda de Crónica dice, ¿por qué quiso hacer ese altar? Porque dijo, esos dioses les dieron poder a los sirios. Si yo adoro a esos dioses, me van a dar el poder a mí también. ¿Usted lo vio? ¿Qué es esto? Codicia, ¿sí o no? Es la codicia por poder, que no escatimó en medios, no le interesó lo que tuviera que hacer. No importó si era poner un altar pagano, pero no nos quedamos allí solamente. Mira dónde nos lleva la codicia. No es solamente que pones un altar pagano, que empiezas a adorar al trabajo, que empiezas a adorar el dinero, que empiezas a adorar el poder, que empiezas a adorar los contactos, que tienes otros dioses aparte del Señor. No es solo eso, sino mire esto. Segunda de Reyes 16:15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Es decir, en el altar nuevo, en el pagano, santísimo Dios, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. O sea, ya va. El ídolo se lo estaba llevando todo. ¿Usted me está entendiendo? El ídolo se estaba llevando toda la adoración, no solo del rey, sino de todo el pueblo. ¿Cómo comenzó esto? Por la codicia. Ok. Luego dice, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce, el del Señor,
Ese será mío para consultar en él. ¿Usted está entendiendo? El rey Acaz relegó el altar del Señor para un lugar sin importancia. No, Rebeca, pero yo sigo yendo a la iglesia. Yo sigo siendo cristiana. Ok, tú sigues siendo cristiana, pero déjame decirte que un ídolo se está llevando toda tu adoración y has relegado al Señor a un lugar de oscuridad y poca importancia. Cuidado. ¿Dónde está el Señor en tu vida hoy? ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Eso puede hablar de qué es lo que hay en tu corazón y si tu corazón está contaminado con codicia. ¿Qué es lo que tú realmente estás anhelando? ¿Ok? Dice 2 Reyes 16, 17 y 18, ya vamos a terminar. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y le quitó las fuentes. Dios mío, aquí esto es mutilación. Él empezó a destruir todo lo que era del culto al Señor. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. ¿Sabe usted qué es lo que dice aquí? El pasadizo de afuera del rey. ¿Sabe qué es eso? Era una conexión entre el templo y la casa del rey. ¡Wow! Y este Acaz quitó eso. ¿Qué simboliza esto? Se cortó completamente su relación con el Señor. Y dice que todo esto, todo este desmantelamiento del culto al Señor fue hecho por causa del rey de Asiria. ¿Usted vio? La codicia no nos sale gratis, en pocas palabras. Los anhelos desordenados de nuestro corazón no nos salen gratis. Con algo vamos a tener que pagar eso. ¿Y sabe con qué se paga? Con tu relación con el Señor. Con razón, dice la palabra, usted lo sabe, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Terminemos entonces, yo sé que está intenso, ¿verdad? Pero vamos a terminar con algo bonito. Dijimos que la palabra era codicia versus, ¿qué? ¿Se acuerda? El contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Mire, es el estado de estar mental o emocionalmente satisfecho. Esto a partir de la palabra de Hebreos 13:5, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos por lo que tenéis ahora, contentos por lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es estar contentos con lo que tengo, soy y el lugar en el que estoy hoy. ¿Por qué podemos estar así? Porque tenemos al enviado, porque tenemos al Espíritu, porque tenemos el estanque del agua al que solo tenemos que acudir para recibir lo que necesitamos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, en mí tú tienes todo lo que necesitas, por ende no necesitas estar buscando en otro lado. Usted conoce este pasaje, Filipenses 4, 11, 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, es algo que se aprende. Pablo tuvo que aprender a estar contento en una situación o la otra. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto, escuche para que entienda por primera vez en su vida probablemente este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, ya va, ya va, dame un chance, no aplaudo todavía, porque yo sé que es lo que usted está pensando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted está pensando, eso significa que yo puedo alcanzar todo lo que yo quiera. No, eso no es lo que significa. Mire el contexto. Sé vivir humildemente, sé padecer necesidad. Oiga, todo lo puedes porque cuando no tengas nada, tú vas a estar contento. Ese es el yo todo lo puedo. Sin importar mi condición, lo que esté sucediendo, mi corazón está satisfecho.
Ese realmente es el poder que tú tienes como hijo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en tu vida. Nadie va a entender eso. Tú vas al mundo y te vas a decir, ¿cómo no estás feliz? Si tú pasas necesidad, tú no tienes negocio, tú vives ahí a la raya. Mira, tengo todo lo que necesito. No importa si tú no lo puedes entender, porque yo tampoco lo entiendo. Lo vivo. Amén. Vamos a orar entonces. Aleluya. Buenos días. Le dije que íbamos a terminar bien. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos.